Bueno, siempre que empezamos un año, todos, en su mayoría, nos ponemos metas, objetivos, ¿no? Trazar cosas, ideas que tenemos, ¿no? Y como iglesia también, en estos últimos años siempre me ha gustado poder escoger una palabra, escoger un lema, una visión, sobre el cual trabajar en este año y que nos ayude a crecer, que nos ayude a enfocarnos, ¿no? Que nos ayude a impulsarnos más, ¿no? Que sea también una palabra que nos inspire, pero que a la vez también nos desafíe, pero que pueda traer frescura a nuestra comunión con Dios y que nos sostenga también a lo largo de este año. Y esta palabra que yo quiero compartirte en este día es una palabra que vas a ver que es muy curiosa, es muy sencilla, pero voy a estar a lo largo del año desgranando las diferentes ideas que pueden haber con esta palabra. ¿De acuerdo? En este sentido, lo que yo sentía en mi corazón orando no es que mi esposa y yo decidimos de un día para otro, venga, esta palabra, no, sino que desde octubre, noviembre, ya venimos orando, pensando, Señor, ¿qué palabra para este nuevo año? Y la verdad es que otro año, hasta última hora, pues seguíamos orando, y este año desde el principio, así que desde octubre, noviembre que empezamos a orar, teníamos la palabra clara que queríamos enfocarnos. Y en este sentido es una palabra que, como digo, nos desafía, porque lo que pretende esta palabra es traer madurez en nuestra comunión con el Señor. Lo que pretende es que podamos comprometernos mucho más con el Señor, que podamos tener una vida mucho más transformada por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, y que en este año podamos ver aún más la mano del Señor. Así que la palabra que tenemos, si la quieres poner ya, es esta palabra: discípulos reales. Discípulos reales. ¿Me puedes poner el otro, por favor? El dibujo. Discípulos reales. ¿Qué te parece esa palabra? Cuando escuchamos estas dos palabras, son dos palabras muy sencillas de entender. En cierta forma, todos podemos sacar una opinión de lo que es discípulo, todos podemos sacar una opinión de lo que significa real. Y son dos palabras que engloban muchas cosas, pero hoy quiero simplemente traerte una definición y, como digo, a lo largo del año estaremos predicando diferentes cosas que tienen que ver con la vida de discípulos reales. ¿Está bien? Cuando pensamos en discípulo real, a lo mejor piensas también en la realeza. También tiene que ver con eso, por eso digo que son dos palabras muy sencillas, pero que engloban mucho en este sentido. Y quiero empezar definiéndote estas dos palabras, discípulo y reales. O real. Cuando hablamos de la palabra discípulo, si tú analizas el contexto griego, y esto también nos llega a nosotros, porque nosotros tenemos, inculcada esa mentalidad griega, siempre pensamos en un discípulo como alguien que aprende, un estudiante o un aprendiz, ¿no? Es alguien que está aprendiendo de alguien, de algo. Un discípulo tiene que ver con esa palabra, aprendiz. Pero en el sentido hebreo, esta palabra no solamente lo enfoca en un sentido intelectual. Por ejemplo, los chicos que están en el instituto son discípulos de un maestro. El maestro les está enseñando y ellos están adquiriendo un conocimiento. Pero ese conocimiento no es solamente intelectual cuando se habla del contexto hebreo. En el contexto griego sí, en el contexto hebreo no. En el contexto hebreo, cuando se habla de esta palabra, es un practicante de algo a pesar de que aún es un aprendiz. Es decir, no solamente adquiere el conocimiento, sino que adquiere el conocimiento, pero también va poniéndolo en práctica. Es muy diferente cuando tú solo adquieres un conocimiento, una teoría, a cuando tú estás recibiendo esa teoría, pero a la vez poniéndola en práctica. Imagínate que un joven está estudiando mecánica, el profesor le dice, las bujías son esto, esto y esto, se trabajan de esta forma y de esta otra. ¿Ok? ¿Lo habéis entendido? Y dicen, sí, bueno, pues vamos al taller y empezamos a trabajar con las bujías, con las ruedas, con lo que sea. Eso es lo que en el contexto hebreo tenía que ver con un discípulo. No era alguien que ya tenía todo el conocimiento, sino que alguien que iba aprendiendo, a la vez iba poniéndolo en práctica. Iba haciendo lo que le tocaba hacer. Ese es un poco el logo que hemos escogido para este año, que es muy chulo, con una corona ahí. Y el fin del discípulo
en el contexto judío siempre era ser como el maestro. Ser como su maestro. Jesús no fue el único maestro de aquel tiempo. De hecho, Juan el Bautista también era maestro y también tenía sus discípulos. Moisés también tuvo sus discípulos. Y muchos otros, Gamaliel también tenían sus discípulos. Pero el objetivo del discípulo siempre era ser como su maestro. Por eso hay algunos textos, rápidamente te leo. Lucas 6:40, te lo leo yo. Dice esto la palabra. Lucas 6:40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Te lo repito una vez más, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hay otro texto que es muy interesante en 1 Juan 2:6 que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo digo que Jesús es mi maestro, no es solamente que yo tenga el conocimiento de la palabra, que es muy importante, sino que yo camine, que yo viva como vivía mi maestro. Por eso dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Un discípulo no es solamente alguien que tiene un conocimiento, sino que trabaja, que vive, que se esfuerza por ser como su maestro, por vivir como él vivió, por andar como él anduvo. El discípulo es alguien que está decidido a ser semejante a su maestro. Pero un discípulo, fíjate esto, tenía que estar dispuesto a reestructurar sus prioridades, alrededor de su maestro. Y ahora después veremos un poquito esto. Ahora, hay otra palabra que es real, ¿verdad? Real. ¿Sí? Esa palabra creo que es un poquito más fácil de definir. Hay una cosa, ¿cómo decirlo? Un challenge, le dicen los jóvenes, un juego que está ahora muy de moda, que es una cosa, ¿me lo puedes poner en la imagen? Que es esto. A priori lo he puesto fácil, ¿vale? Pero el juego consiste en lo siguiente. Tú ves ese bocata, ¿vale? Entonces tú tienes que decir si eso es real o es un pastel. Te presentan una bolsa y tú tienes que decir si eso es real, o sea, si el objeto, la bolsa, o es un pastel. Mira, hay gente que lo hace tan bien. Fíjate que estos que están abiertos. Pero si yo no te muestro que es un pastel, quizás ni te das cuenta que es un pastel. Están tan bien hechos que el juego consiste en eso, en ver cuánto eres capaz de acertar. Simplemente viéndolo. Pero es curioso que cuando la persona que lo presenta mete el cuchillo, ahí te das cuenta. Y muchas veces dices, wow, yo pensaba que esto era real, que era un bocata real, y resulta que era un pastel. Mira, a priori, nosotros podemos pensar que nosotros somos todos discípulos reales. Que todos los que nos congregamos, que todos los que conocemos la Biblia, que todos los que tenemos una Biblia en nuestra casa, somos discípulos reales. Pero muchas veces cuando ese cuchillo se mete, cuando esa situación, cuando ese problema o cuando Dios quiere trabajar con nosotros, muchas veces se abre lo que hay es un pastel. Lo que hay es algo que no es real. Los jóvenes dicen fake. ¿Sí? Soy joven todavía. Fake. Falso. Y es interesante esto porque mira, yo quiero decirte algo muy importante que quiero que sea como la base de todo lo que vamos a estar trabajando este año. Creer en Él es la base para ser discípulo, pero creer en Él no significa que seas discípulo. Te lo vuelvo a repetir. Creer en Él es la base para ser discípulo. Pero que creas en Él no significa que sea o que se sea discípulo. ¿Me explico?
Para ser discípulo hay un acto de, por ejemplo, permanecer en su palabra. Hay un acto de entender que nuestra vida debe girar única y exclusivamente alrededor del Maestro. En otras palabras, ser discípulo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Quiero, si pueden, los quiero repartir una hojita. Y esto quiero que tú lo tengas para este año y podamos reflexionar. Hay una frase que quiero destacar de estas hojitas. Si me puedes dar a mí una que me he quedado. Gracias. Y hay una frase aquí que quiero que podamos analizar para ver esa diferencia entre creyente y discípulo. ¿Vale? Quiero destacar también algo importante. Un creyente obtiene su salvación. Un discípulo también. Si tú no eres discípulo no significa que no eres salvo. Pero el discípulo, como te digo, va siempre un paso más allá. Y ahora vamos a ver algunas cosas. No es lo mismo un discípulo que un creyente. ¿Sí? Cuando lo tengáis, me lo decís. Vale, creo que ya, cuando tenga Tiago ya. La hoja es para ti, ¿vale? Para que tú la tengas para reflexionar. ¿Tenemos todo? Bueno, faltan algunos por ahí, ¿no? ¿Sí? Vale. Vamos a leer, lo voy a leer, ¿vale? Para que simplemente podamos reflexionar. Dice, un discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo, como hemos dicho antes. Fíjate, el creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente entrega parte de sus ganancias, de su tiempo, de su disposición. El discípulo entrega su vida. El creyente busca siempre que lo animen. El discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente quizá murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo se mantiene firme con su mirada en el Redentor. El creyente es yo y solo yo. El discípulo es ellos. El creyente vale para sumar. El discípulo para multiplicar. El creyente sueña con la iglesia perfecta. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. La única meta del creyente es ganar el cielo. Es decir, hay personas que dicen, bueno, ya soy salvo, ok. Tengo mi sillita en la iglesia, acomodo, lo que sea, ¿no? Pero dice, la meta del discípulo es ganar alma para el cielo. Qué diferente, ¿eh? Al creyente se le promete una almohada, al discípulo una cruz. El creyente es el ojalá. Ojalá yo fuera a las naciones. Ojalá yo predicara. Ojalá yo evangelizara. El discípulo es el heme aquí. Envíame a mí. El creyente quizá predica el evangelio. El discípulo hace del evangelio su vida. El creyente espera tener recompensas para dar. El discípulo es recompensado cuando da. Hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente, como digo, no es que no es salvo, no es que es rechazado por Dios, pero el discípulo va un paso más en su comunión con el Señor. Va un paso más en su relación con el Señor. Va un paso más en su servicio. Va un paso más en el llamado del Señor. ¿Se entiende la diferencia? Esto es para que nosotros podamos reflexionar. Mira, la invitación a ser discípulo está abierta a todos los que creen. Es curioso que y vamos a ver ahora algunos casos, no solamente Jesús, sabéis que Jesús no solamente tuvo sus 12, también tuvo más. Estaban los 70 también, pero también estaban las multitudes. Y Jesús dice en Marcos 1:17, dice, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Otro versículo dice en Lucas 9:57 al 59, perdonad que vaya un poco rápido, pero dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor,
te seguiré a donde quiera que vaya. Es decir, en el primer versículo te muestro que Jesús es el que le dice, venid, pero aquí hay otro que le dice, te seguiré. Quiero ser tu discípulo. Había muchos que le decían eso a Jesús. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Mirad, hermano, Jesús no nos llamó a ser creyentes. En este contexto, ¿vale? Entenderlo. Nos llamó a ser discípulos. Y no solo nos llamó a ser discípulos, sino también nos llamó a hacer discípulos. Mateo 28, 19. Hay personas que piensan que Dios nos llama a que traigamos gente a la iglesia. O que le regalemos simplemente una Biblia a alguien. Lo que Dios nos llama es a hacer discípulos. Y como he dicho, un discípulo es aquel que conoce la palabra, que estudia la palabra, pero que también vive la palabra. Que también prioriza a Dios en su vida. Mira, para que entendamos un poquito más este contexto, en aquellos tiempos no era cualquiera un discípulo. Es más, la gente anhelaba ser discípulo de un maestro. Los jóvenes pasaban por un proceso de estudio muy exigente y la gran mayoría se quedaban en el camino. Pero cuando había alguien, un maestro, que decía a un joven, tú vas a ser mi discípulo, ¿sabes lo que hacía ese joven? Automáticamente dejaba todo. Y su vida, a partir de ese momento, se centraba única y exclusivamente en estar con el maestro, en aprender del maestro, en observar al maestro, en aplicar y hacer y vivir como vivía el maestro, en vivir donde vivía el maestro. Todo su mundo se paralizaba y se iba con su maestro. Por eso cuando Jesús le dice, habla con los discípulos, hay un momento en que Pedro le dice, Señor, por ti lo hemos dejado todo. No es una frase hecha, es una realidad. Ellos dejaron sus trabajos, ellos dejaron su familia, ellos dejaron sus vidas, ellos dejaron sus amistades, ellos dejaron todo por seguir al maestro. No es que dejaron a su esposa, ¿vale? Pero entender el contexto donde ellos estaban. Lo dejaron todo por seguir al maestro. Pero seguir al maestro, ser un discípulo, escucha esto, era una honra, era un privilegio que no todos tenían. Muchas veces había jóvenes que pasaban todo el proceso para poder estar con el maestro y sin embargo el maestro les decía, no, yo no te escojo a ti, no me eres apto. ¿Por qué? Porque el maestro simplemente lo decía. Por eso cuando Jesús va y les dice a los discípulos, seguidme, sígueme, para ellos es algo revolucionario, es algo increíble. Y por eso dice que lo dejan todo por seguirle a Él. Pero mira, cuando el Señor hace la invitación a que seamos discípulos, hay también una realidad, y es que no todos la aceptan. Hay gente que cree, hay gente que quiere, no sé, tener comunión con el Señor, pero no quieren ser discípulos. Y esa es la primera reflexión que vamos a hacernos en este día. Si yo realmente quiero ser un creyente, un simple creyente, un creyente más, o un discípulo del Señor. Esto no significa que tienes que, yo qué sé, servir tocando la alabanza. No. Significa que tu vida, que mi vida está totalmente enfocada a Él. Que mi deseo y mi prioridad es Él. Eso es ser un discípulo. Que toda mi vida, todo mi ser gira en torno a Él y no en torno a mí. Lucas 9:60. ¿Lo puedes poner? Lucas 9:60. Si quieres buscarlo, vamos a leer un momento este. Lucas 9:60. Fíjate, dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Evangelio del Rey, anuncia el reino de Dios. Quiero mirar un momentito un texto previo. Perdón, versículo, vamos a leer desde el 57.
Yendo uno de ellos le dijo lo que hemos leído antes en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, seré tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. He creído, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dice, y él le dice: Señor, pero déjame que me despida primero de lo que está en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira, aquí algunos interpretan mal este texto, porque no es que Jesús no es sensible a ciertas cuestiones familiares o personales, no es que Jesús no le deje despedirse. Lo que ellos están diciendo, entendiendo el contexto, es que, por ejemplo, el que habla del padre quiere esperar hasta que su padre fallezca, hasta que su familia, sus padres, sus progenitores ya no estén, y entonces ahí le seguirá. Lo otro, lo que quiere decir es que cuando ya arregle todo, imagínate que pague su casa, que ya tenga todo hecho, entonces le seguirá. Por eso Jesús es tan claro y les dice. Hay otro que quizá piensa que cuando esté con Jesús va a tener economía, va a tener dinero, y Jesús le dice: mira, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Pero algo que ocurre en estos casos es que ninguno de estos que dijo: te seguiré, o Jesús le dijo: sígueme, ninguno de estos le siguió. Porque una cosa es la salvación, otra cosa es creer, pero otra muy distinta es ser un discípulo. Y ahí tiene que ver también una decisión que nosotros tomemos. Antes decíamos que Jesús les dijo: venid en pos de mí, venid en pos de mí. Y ellos dicen que dejando las redes, le siguieron. Hay un acto que nosotros tenemos que hacer. Hay una respuesta a lo que el Señor nos está llamando de ser discípulos reales. Ahora, como te decía antes, no es que yo tengo que estar cualificado, no es que yo tengo que ser el más entendido en la palabra para ser un discípulo real, para ser un discípulo. No. Lo que el Señor quiere es una actitud, es un deseo, es un decir: Señor, reorganizo toda mi vida y tú eres ahora lo primero, el centro de mi vida. Y entonces lo que el texto dice es: venid en pos de mí, y dice: y haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, lo que Jesús está diciendo: cuando tú seas mi discípulo, cuando tú estés cerca de mí, yo voy a enseñarte, yo voy a llevarte, yo voy a mostrarte, yo voy a hacer que tú seas lo que tengo preparado para ti. Muchas veces hablamos de que los planes de Dios, ¿no?, son, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. El plan de Dios es bueno sobre nuestra vida, pero muchas veces, honestamente, nosotros no queremos hacer el plan de Dios. A pesar de que sabemos que quizá el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro. Pero queremos hacer nuestros planes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, al final, es muchas veces como esta familia. Decimos: sí, pero no, sí, pero no. Y estamos, pero ese primero esto, primero lo otro. Cuando tenga la economía, entonces tal. Cuando sienta esto, entonces tal. Cuando tenga una solvencia familiar, entonces. Cuando me case, entonces. Y siempre estamos con ese cuando. Y nunca tomamos la decisión de ser discípulos de verdad. Ahora, ser discípulo de verdad, ser un discípulo real, no es algo fácil. Conlleva muchas cosas. Y iremos explicando algunas, pero la que hoy quiero decirte es que conlleva un compromiso total. Total significa que si Dios te dice algo, tú estés dispuesto a hacerlo, te guste o no te guste. Total significa que si Dios me pide algo, yo estoy dispuesto a entregarlo, me guste o no me guste, me parezca o no me parezca. Total significa obediencia absoluta. Cuando un discípulo vivía con su maestro, era obediente 100% a lo que su maestro le decía. No cuestionaba al maestro. No estaba diciéndole: bueno, tú... No. Hacía lo que el maestro le decía. Y cuando nosotros estamos cerca de Él, Él va a hacer. Me gusta esa frase, dice: los haré pescadores de hombres. Se trata de que Él en nosotros va a perfeccionarnos,
va a trabajarnos, va a ayudarnos a ser esos discípulos que Él desea que seamos. Pero la pregunta sería, ¿por qué yo habría de convertirme en un discípulo? ¿Por qué tengo que ser un discípulo? Y la respuesta para mí es muy sencilla, entre comillas, ¿no? Es por amor. Puro amor. Es porque he conocido al Señor. Es porque Él ha cautivado mi corazón. Es porque he entendido lo que Él ha hecho por mí. Y la respuesta mayor que tú puedes hacer es entregar tu vida. Entregar nuestra vida al Señor. El problema es que muchas veces queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a llevar la cruz. Y Jesús dijo esto, y lo veremos. El que quiera ser ¿mi qué? Discípulo. No dijo el que crea en mí, no, el que quiera ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero negarnos a nosotros mismos no es algo fácil. Tomar la cruz no es algo fácil. Y seguirle, pues significa ir a donde Él me marque. Discípulo. No solo creyente, discípulo. Cuando una persona conoce realmente al Señor, cuando ha tenido ese encuentro con Él, cuando ha experimentado el amor, lo que desea, lo que nace del corazón es ser discípulo. Mira, acompáñame a Marcos 5, 18 al 19, la historia y con esto voy a ir terminando, del Gadareno. Marcos 5. Dice la historia, te lo resumo, pero dice la historia que Jesús llega a esta tierra de los Gadarenos y entonces había un hombre que estaba endemoniado, ¿no? Y dice que echa esos demonios fuera y bueno, dice que se meten en los cerdos, ¿no? Y entonces caen por ahí, por el despeñadero. Y dice que todos los que estaban allí se sorprendieron. Incluso le dijeron que se fuera. Aquel acto fue un acto que impactó mucho a la tierra en aquel momento, de ese lugar. Pero mira lo que dice el versículo 17. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La gente le decía, oye, vete, porque lo que ha ocurrido aquí, ya no sabían si le daba miedo, si le alegraba, si era una situación incómoda para ellos. Pero el versículo 18 nos habla de aquel que ha sido liberado, de aquel que ha sido restaurado, de aquel que ha sido sanado de su situación. Y dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, este endemoniado no dijo, oye, estoy bien ya, estoy sano, voy a buscar un trabajo, voy a ir a mi casa, voy a ir, no sé. No, él dice que le rogaba a Jesús estar con él. En otras palabras, lo que él le estaba diciendo es, yo quiero ser ahora tu discípulo. Déjame, Jesús, estar contigo todos los días. Déjame compartir contigo la mesa. Déjame escuchar tus enseñanzas. Déjame ver todo lo que tú haces. Úsame a mí también para ayudar a otro. Y este hombre no lo está diciendo por cumplir. No lo está diciendo por simplemente agradecerle. Lo está diciendo porque su vida ha sido transformada. Y cuando una persona se encuentra con el Dios Todopoderoso, con el Dios glorioso, lo único que puede decir es, déjame estar cerca de ti, déjame servirte, déjame hacer tu voluntad. Yo quiero entregar mi vida a ti. Ser discípulo no es una obligación, no es una imposición. Ser discípulo es algo que nace del conocimiento, de conocer, de experimentar y de vivir el amor de Dios, la sanidad de Dios, la restauración de Dios.
Es la respuesta de un corazón que es agradecido con Dios. Por eso uno tiene que preguntarse, ¿yo soy realmente agradecido con Dios? Pero cuando un discípulo empezaba a caminar con el Maestro, manifestaba que a partir de ese momento todo su mundo giraba en torno a su Maestro. Su amor era por el Maestro, su todo era por el Maestro. De hecho, hay un momento en que Juan le dice a sus discípulos que vayan a ver a Jesús. Hay algunos que piensan que Juan estaba dudando, pero hay otros que dicen que lo que Juan quería era que esos discípulos siguieran a Jesús. Y de hecho, discípulos de Juan, el Bautista, siguieron a Jesús. Es como un padre que dice, yo quiero ahora lo mejor para mis hijos. Discípulos de Jesús. Hoy el llamado que tenemos delante es a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús. Si tú dices que no, yo no estoy hablando de que vas a perder la salvación, de que te vayas al infierno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el Señor nos quiere retar en este año a dar un paso más. Pero ese paso de ser discípulos conlleva incomodidad también. Conlleva momentos que no son fáciles, pero también conlleva bendición. Porque al final, escúchame bien, no es que venimos como le pasaba a las multitudes, iban a un momento determinado, escuchaban a Jesús, recibían quizá alimento de Jesús y se iban a su casa. No, el discípulo vive con el Maestro, disfruta cada día del Maestro, disfruta del que hace milagros, del sanador, del restaurador. No solo lo ve, sino que lo experimenta también en su vida. Hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Y este hombre, el Gadareno, que a lo mejor no era un hombre muy entendido en conocimiento de estudio, pero él dice, déjame estar contigo, yo quiero ser tu discípulo. Pero es curioso que dice la palabra, mas Jesús no se lo permitió. Por eso digo que puede haber momentos que... Pero sí que le encomienda, porque el discípulo también tiene que ver con una misión. Dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y mira ahora, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús no le desechó como decir, tú no eres apto, no, le dio una encomienda diferente. Quiero que seas mi discípulo aquí, en este lugar. El discípulo, esto es la segunda parte también, que vendría después, pero el discípulo entiende que hay una misión que nos toca hacer también, Pero al final, hermano, y esto es muy sencillo lo que hoy quiero hablarte para introducir este tema de discípulos reales. El discípulo tiene un compromiso total con su Maestro. El discípulo camina por ser como su Maestro. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Quizá podamos dar un paso grande como discípulos, pero a lo mejor damos un paso chiquito, pero no importa. Lo importante es proseguir a la meta. Pero ser discípulo, hermano, y escucha esto que te voy a decir, no es solo venir a la iglesia. Ser discípulo es una vida que gire en torno a Cristo. Mis pensamientos, mis acciones, mi estilo de vida, todo mi ser. Discípulo real. Un discípulo es aquel que está dispuesto a entregarlo todo por el Señor. Y a veces no es fácil. Pero si hemos experimentado, si conocemos, si somos capaces de decir, mira, lo dejo todo y camino en fe. El discípulo se esfuerza. El creyente vive en el ojalá. Ojalá yo dejara todo. Ojalá yo esto. Ojalá... No. Actúa, vive. Quizás no sabe todavía cómo hacer todo, pero va caminando conforme a su palabra, a lo que Él marca. Termino con un texto más.
Juan 8. Versículo 30. Ahí hay un momento en que Jesús está hablándole a los judíos, entonces les habla y les da una profecía también acerca de que, bueno, que Él va a morir y que todo lo que hace proviene del Padre, ¿no? Entonces está predicándole y entonces dice el versículo 30, dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Cuánto? Mucho. Y está bien, muchos creyeron en Él. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos creían, pero Jesús los lleva a un paso más. Permanecer en mi palabra, seréis mis discípulos. ¿Te das cuenta? No es solo creer, no es solo saber, es también permanecer, es vivir. Ese permanecer significa vivir en la palabra, vivir la Biblia. Y esto nos lleva a todos los niveles, ¿eh? No es solamente la cuestión de hacer las cosas bien delante de Dios. Vivir la palabra también tiene que ver con ver el poder de Dios en mi vida, en mi día a día. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero habla de estar, de permanecer, estar cerca del Maestro. Y yo quiero que puedas ponerte de pie para terminar. Y el llamado hoy es muy sencillo. ¿Quiero realmente ser un discípulo? ¿Quiero ir un paso más allá en mi comunión con Dios? No te estoy preguntando cómo lo vas a hacer, no, simplemente es una decisión. ¿Quiero ser un discípulo real? Con todo lo que conlleva. Habrá momentos que no serán fáciles también, pero dice, sígueme y yo os haré. Yo haré. Esa es la confianza que tenemos. No es que nosotros tenemos que... No, Él va a estar a nuestro lado abriendo camino. Él va a ser el que va a guiarnos. Él va a ser el que va a ayudarnos. Él va a ser el que nos va a llevar a ser esos discípulos reales. Pero comienza con una decisión. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen día para entregar tu vida a Jesús, pero quizás tú has entregado tu vida a Jesús hace tiempo. Pero sabes y eres consciente que simplemente eres un creyente. Crees, sabes que tienes tu salvación, pero aquí estamos hablando de que el Señor nos desafía un paso más de fe, un paso más de compromiso, un paso más de integridad, un paso más de santidad, un paso más. El que dice que permanece en Él, el que dice que es discípulo, debe andar como Él. No solo saberlo, sino caminar. Yo quiero que simplemente podamos hacer hoy algo. Si tú quieres tomar esta decisión, una decisión, quiero invitarte a que sea personal, ¿vale? Simplemente te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y como un acto de disposición puedas levantar simplemente tu mano. Pero hazlo consciente, hazlo sabiendo lo que hemos explicado. Y hazlo sabiendo el precio que hay que pagar también. Jesús le dijo a uno de estos, mira, ten consciente que no va a ser un camino fácil. Y habrá momentos difíciles. El discípulo experimenta también esos momentos difíciles. Pero el Señor nos llama a dar ese paso, es decir, yo quiero ser un discípulo real. Un discípulo de verdad. Simplemente te invito a que puedas levantar tu mano si así lo sientes en tu corazón. Si tú quieres realmente ser un discípulo real. Si tú quieres ser un creyente sin más, pues ya está.
No hay ningún problema, nadie te va a juzgar. Pero aquí estamos hablando de dar ese paso. Discípulo real.